Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola chicos y chicas, soy Miguel Ángel y hoy vamos a hacer una actividad para fortalecer esos músculos. Como en toda actividad física, lo primero que siempre se debe hacer es calentar. Entonces empecemos por dar un paso hacia atrás, manteniendo la pierna ligeramente doblada, eso formando un ángulo. Separamos los brazos, espalda erguida, no se olviden. Eso es, y regreso, cambiamos de lado. Vamos, aguantamos ahí unos segundos más. Respiro y... Muy bien. Lo siguiente es agarrar una silla y doblar el torso, siempre en la espalda recta. Bien, este ejercicio es muy importante porque ayuda a las lumbares, así debemos hacerlo muy bien. Observamos, agarramos la silla y vamos a bajar despacio. Eso es, ponemos al costado nuestra silla y subimos. Bien, una vez más, va. Bajamos, estiramos espalda y subimos. Cambiamos de lado, cambiamos de brazo, eso es, bien. Y mirada hacia abajo, muy bien. Y cambiamos. Mirada hacia arriba, una vez más, va. Hacia abajo y hacia arriba. Muy bien, flexionando un poco más el cuerpo. ¿Ok? Ahora, nos sentamos, bien, y cruzamos las piernas. Eso es, una sobre otra. Estiramos brazos, eso es. Y mantenemos ahí la espalda estirada. Mantenemos la estabilidad. Muy bien, eso. Bien, mantengo. Suelto. Cambiamos con la otra pierna. Va. Eso es. Muy bien. Suelto. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora de este lado, bien costado. Mantengo la pierna arriba y la otra hacia arriba. Eso, equilibrio. Muy bien. Eso es. Y cambiamos de lado. Vamos, tú puedes. Arriba y arriba. Muy bien. Ok, utilizando esa posición vamos a hacer flexiones de rodillas. De esta manera hacemos los ejercicios de ciclismo. ¿Bien? Conmigo. Va. Piernas estiradas y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es. Bien. Y suelto. Cambiamos de lado. Vamos. Y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Por último, vamos a utilizar el suelo. Dejamos aquí al costado de la silla. Nos sentamos, eso es, y relajamos la cabeza. Subimos. Muy bien, eso una vez más. Y subimos. Lo han hecho estupendo. Sigan haciendo ejercicio con cosas que pueden encontrar en su casa. Hasta pronto. Hola chicas y chicos, yo soy Romina y nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. ¡Hola chicos! Y el programa de hoy tratará sobre desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Mario, ¿cómo vamos a investigar hoy sin la computadora que se llevó el Dr. Impositive? Ay, no sé. Supongo que necesitaremos más ayuda del profesor Jaime Tejeda. Tampoco tenemos el reloj porque Impositive también se lo llevó. Si necesitamos viajar al pasado para buscar algún tipo de dato histórico. Qué difícil nos hace las cosas el Dr. Impositive. Tranquilo, Mario. Veamos cuál es el tema de hoy. Por lo visto, no necesitamos viajar en el tiempo. Si bien sabemos que la inseguridad ciudadana ha ido creciendo con el tiempo, hoy podemos acercarnos al tema centrándonos en la actualidad. De acuerdo. Empecemos haciendo una videollamada sobre este tema con las y los estudiantes de la promo. De acuerdo. Vamos con las preguntas. ¿Qué sabes de las poblaciones vulnerables? Personas vulnerables son aquellas que, como su nombre los dice,
están expuestas a sufrir algún tipo de discriminación en la sociedad, ya sea por alguna condición física, social o económica, o entre otras razones, y eso no les permite ejercer plenamente sus derechos. Son grupos de personas que, debido a ciertas circunstancias, por ejemplo, género, edad, nivel educativo, situación económica o migratoria, condición física o mental, etc., se encuentran en una situación de riesgo. Es decir, son más propensos a sufrir amenazas contra sus derechos, tener ciertas desventajas comparado al resto de la población o tener que esforzarse un poco más para incorporarse a la sociedad y desarrollarse. ¿Cómo afecta la inseguridad ciudadana a las poblaciones vulnerables? Los afecta de muchas maneras. Uno de los aspectos que considero que es más afectado es el psicológico, porque muchas de estas personas tienen temor de salir a las calles a trabajar porque tienen miedos a que le roben, a que sean extorsionados, secuestrados o otras de las modalidades que utilizan los delincuentes para sus víctimas. Lo hace de manera que a este grupo de personas les afecta aún más las consecuencias que trae consigo la inseguridad, comparado al resto de la población. Estas pueden ser maltratos, desprotección total, violación de derechos o dificultades para desarrollarse. De igual forma, su salud física y mental se puede ver afectada, al igual que su calidad de vida. Muy buenas respuestas. ¿Ya estamos listos para llamar al profesor Jaime Tejeda para que nos guíe durante esta actividad? Hagámoslo. Profesor Jaime Tejeda. Hola, Mario Romina. Gracias por invitarme a esta actividad. Ojalá la inseguridad ciudadana no existiera, pero es real y debemos estudiarla para buscarle solución. No podría estar más de acuerdo con usted, profesor. En las preguntas a las y los estudiantes se ha hablado de vulnerabilidad. ¿Qué es eso exactamente? Según el diccionario de la lengua española, lo vulnerable está relacionado con algo que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Y en ese caso, ¿qué se entiende por poblaciones vulnerables y quiénes las conforman? Son aquellas conformadas por personas que, por alguna característica, como su origen, género, orientación sexual, entre otros, sufren de dificultades para ejercer plenamente sus derechos. Es penoso que hoy en día existan grupos humanos que no se encuentren en condiciones de igualdad en cuanto al acceso a sus derechos. Bueno, Romina, estamos aquí para darle luz a esa problemática. Profesor, en una actividad pasada vimos que existen varios factores que suman los grados de vulnerabilidad. Por ejemplo, si tenemos a un adulto mayor que vive bajo una economía de pobreza o pobreza extrema, esto afectará a su salud, ya que el adulto mayor estará predispuesto a enfermedades y tendrá problemas por su carencia de nutrición, y no podrá comprar o adquirir medicamentos porque no cuenta con una pensión ni un seguro que lo provea, a pesar de que puede haber trabajado muy duro durante la mayor parte de su vida. Y no podrá conseguir trabajo porque tal vez socialmente existen prejuicios sociales sobre su edad. Eso genera desprotección y discriminación. O si consigue algún trabajo, probablemente no reciba una buena remuneración por no tener primaria o secundaria completa. O puede ser que consiga un trabajo, pero en el sector informal, que lo expone a peligros y sin beneficios. Es todo un círculo vicioso, lamentablemente. Así es. Y por último, los factores ambientales influyen en el contexto en el que vive el adulto mayor, tal vez en condiciones de hacinamiento o inseguridad. La persona también podría ser discriminada por su lugar de origen, entre otros problemas. De esta manera, la sumatoria de esos factores inciden entre ellos y producen mayores niveles de vulnerabilidad y exposición a la inseguridad ciudadana. Entonces, estos factores interactúan causando más vulneración a la población, sumando a esto la desprotección y todo tipo de violencia. Exacto. Es duro ver la realidad, pero hay que conocer el problema para aportar a su solución. Romina, me has hecho recordar a la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte, investigadora de grupos vulnerables. Ella mencionó que la vulnerabilidad no es inherente a las personas, sino que es una condición que puede ser modificable teniendo en consideración los factores que acabamos de escuchar. Por ello, es importante que el Estado, en su conjunto, siga trabajando con un firme propósito en la igualdad para las peruanas y los peruanos. Todas y todos podemos colaborar para que estos riesgos disminuyan progresivamente. Profesor, ¿niñas, niños y adolescentes constituyen este sector de la población? Así es, son grupos de edades que son mayoría entre los vulnerables. Por eso se debe actuar ya, según la Defensoría del Pueblo,
Esta situación de vulnerabilidad exige una especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. Por eso, el trabajo de la Defensoría del Pueblo se orienta a prevenir la violencia sexual, el castigo físico y humillante, niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, el reclutamiento indebido de menores de edad en el servicio militar, los derechos reproductivos de adolescentes, la trata y promover la participación infantil. Doctor Impositive, ¿qué hace acá? Es que quería ver un programa para relajarme. Doctor Impositive, este es un programa educativo. ¿Por qué se ríe? Se los diré después de la pausa. ¿Qué? Nosotros somos los conductores. Nosotros mandamos a la pausa. No lo dejemos, Mario. Chicas y chicos, ya volvemos en Aprendo en Casa, con la presencia del profesor Jaime Tejeda y la participación del doctor Impositive. Sí, quien nos devolverá el reloj y la computadora que se llevó sin pedir permiso. No sé de qué están hablando. Ya regresamos. El distanciamiento social cambió nuestros hábitos de manera repentina y es normal tener diferentes reacciones ante esta situación. Evita enojarte, juzgar o criticar, porque las emociones son naturales y necesarias, pero debemos aprender a manejarlas. Conversa con tus hijos e hijas sobre lo que sienten al quedarse en casa y lejos de sus amigos. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. Gobierno del Perú. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. Hola, ya regresamos aquí en Aprendo en Casa. Doctor Impositive, quiero pedirle que devuelva la computadora y el reloj que ha hurtado. ¿Yo? ¿Hurtado? ¡Qué fea acusación! ¿Así tratan a sus invitados? Si dice que es nuestro invitado, entonces no debió llevarse nuestras cosas a nuestras espaldas. Díganos, ¿cómo se llama eso? Les dije que no sé nada. Romina, Mario, regresando al tema, ahora que ya hemos refrescado el concepto de poblaciones vulnerables, veamos quiénes las representan. Los grupos vulnerables contemplados en la Ley 30364, en su reglamento y Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 son los siguientes: niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI. En cuanto a las mujeres, tenemos a mujeres migrantes, mujeres viviendo con virus de inmunodeficiencia humana o VIH, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad. Profesor Jaime, quisiera compartir un dato importante, pues según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, las causas de vulnerabilidad se pueden presentar en los siguientes aspectos: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno. La pobreza, el género, la orientación sexual, la privación de libertad, entre otras. Efectivamente, lo que han mencionado son aspectos que hacen que el tipo de grupos vulnerables lo sean aún más. Ahora vamos a identificar los grupos de especial protección. ¿A qué se refiere con los grupos de especial protección? Los grupos de especial protección son grupos de personas que por motivos culturales, históricos, geográficos, étnicos o de otra índole requieren que el Estado les brinde medidas especiales para su inclusión y o desarrollo en una sociedad determinada. En ese sentido, qué importante es el Estado, profesor, porque sin él sería difícil que otras personas, por voluntad propia, busquen estas igualdades. No imposible, pero difícil. De acuerdo. Ahora veamos cuáles son estos grupos.
pueblos indígenas, población afroperuana, mujeres, niñez y adolescencia y personas adultas mayores. Personas con discapacidad, población migrante, población LGBTI, personas que viven con VIH. Profesor, seguro que a muchas personas que no tienen un familiar que esté dentro de uno de esos grupos les importará poco que se defiendan sus derechos, ¿no? Es difícil que hoy en día una peruana o un peruano no tenga al menos un conocido en estos grupos. Y si queremos igualdad de derechos entre todas y todos, hay que darle el valor y la importancia debida a la labor de la Defensoría del Pueblo. Debemos recordar que todas las personas somos sujetos de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Romina. El sujeto de derecho es todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte, considerado individual como persona natural o colectivamente como persona jurídica. Por ejemplo, una empresa. Hay 4 tipos. El Código Civil reconoce 4 clases de sujeto de derecho. El concebido o persona por nacer, la persona natural, la persona jurídica y las organizaciones de personas no inscritas, como asociaciones, fundaciones y comités no inscritos. ¿Eso significa que a todas las personas nos corresponden derechos en iguales condiciones? Tengo entendido que sí. ¿Cómo no está acá el doctor Impositive para que aprenda algo sobre esto? Recordemos que somos un país multicultural. Sin embargo, como sociedad aún nos falta valorar dicha diversidad. Quizás por ello se evidencie discriminación y exclusión. Todos debemos convivir en iguales condiciones. Pero justamente nuestra mayor riqueza en el Perú es nuestra diversidad, como en las etnias, la comida, la cultura y el clima. Por su parte, algunas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, hacen énfasis en la falta de una política integral que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, por lo cual esta institución contribuye a la promoción de la atención en los ámbitos de la salud y la educación, su participación ciudadana y consulta previa, así como aspectos ineludibles para el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno. Profesor, el Perú goza de una gran variedad de grupos de población indígena. Deberían también ser considerados una prioridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Algo más, el Plan de Seguridad Nacional del 2019 al 2023 menciona que la Amazonía ha sido escenario por muchos años de actividades ilegales, así como de delitos como el narcotráfico y la trata de personas. Esta depredación y la tala ilegal ha llevado a la pérdida de los bosques tropicales. Con ello, los mercados informales y actividades ilegales podrían evolucionar en nuevas modalidades de amenazas a la seguridad ciudadana. Profesor, los bosques tropicales son territorios en los que habitan los pueblos indígenas amazónicos, porque son sus medios de subsistencia. Allí se encuentran no solamente sus tierras, sino también sus actividades económicas, su cultura y modo de vida. En ese sentido, la pérdida de los bosques y su biodiversidad podría generar la proliferación de conflictos sociales, los cuales inciden en la seguridad ciudadana, ¿cierto? Correcto. Se necesita de un plan para implementar acciones articuladas que aborden los factores de riesgo que puedan incidir en la seguridad. Profesor, en materia de legislación, ¿cómo vamos? Existe legislación internacional que ha servido como base para nuestra legislación nacional. Los derechos de niñas, niños y adolescentes han sido consagrados de manera particular en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta doctrina reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. También está la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño. La declaración consta de 30 artículos y señala principalmente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y la ley más importante en nuestro país, en la Constitución Política del Perú, dice que el título 1, artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Nuestra Constitución también avala el respeto a grupos vulnerables, tales como la Ley de Mujeres y poblaciones vulnerables. Profesor, ¿y qué avances hay respecto de las poblaciones vulnerables? Hay que resaltar que existen avances por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP. Sin embargo, todo esto es un proceso que va en evolución. Así que hay que
ponerle mucho esfuerzo para que las políticas públicas garanticen cada vez más los derechos de la población vulnerable. Se ha aprobado la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género, Mujeres Libres de Violencia. Se ha incrementado el número de beneficiarias y beneficiarios de la pensión por orfandad a más de 7.700 niñas, niños y adolescentes. Se está otorgando becas Pronavep para personas con discapacidad para carreras universitarias o técnicas, a fin de fortalecer el capital humano y atender las necesidades de acceso, permanencia y culminación a las poblaciones vulnerables. Gran noticia la de estos logros, profesor. Ahora, preguntas. Hola, soy Cielo y vengo de la región Lima. Diversos medios de información hacen notar robos a diversos adultos mayores que van a cobrar su pensión luego de salir del Banco de la Nación. ¿Qué estrategia se está realizando frente a ello? Según Mabel Gálvez, directora ejecutiva de Pensión 65, se ha realizado todo un plan de inclusión 2021 que inició en marzo de este año en la entrega de tarjetas de débito para el uso de cajero automático, para evitar largas colas en el banco. Esta es una nueva modalidad de pago que viene impulsando Pensión 65, para que las usuarias y los usuarios ejerzan su derecho a poder cobrar de manera oportuna en el lugar donde ellos lo deseen, y de esta manera también evitan exponerse a la COVID-19. Hola, soy Matías y vengo de la región Lima. ¿De qué manera se protegen los pueblos indígenas con respecto a la inseguridad ciudadana en tiempo de pandemia? Las comunidades indígenas toman sus propias medidas de seguridad ante el avance de la pandemia. Es decir, los principales líderes nativos amazónicos, quechuas y aymaras de las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en marzo de 2020 decidieron cerrar sus fronteras y muchos de ellos han reactivado los comités de autodefensas, que durante los años 80 y 90 funcionaron y han impuesto la vigilancia estricta de su población, puesto que los grupos de mineros ilegales y narcotraficantes, a pesar de que hay restricciones para ellos, realizaron actividades ilegales y continuaron atravesando los territorios indígenas, vulnerando las zonas de seguridad ciudadana y atentando contra los derechos de las comunidades mencionadas. Gracias, profesor Jaime. Ha sido excelente aprender de usted. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego, profesor. Mario, ahora veamos el camino de aprendizaje. Hoy hemos aprendido que las poblaciones vulnerables, al estar expuestas ante los riesgos de inseguridad ciudadana, son las más afectadas. Por ello, debemos seguir avanzando en políticas que prevengan situaciones de inseguridad ciudadana y garantizar los derechos de la población. Espero que el Dr. Impositive esté viendo el programa y haya reflexionado sobre la inseguridad ciudadana en las poblaciones vulnerables. Tengo el presentimiento de que sí nos está viendo, Mario. Pues que así sea. Antes de irnos, quiero recordarles que la vacuna es la mejor forma de protegernos contra la COVID-19 y cada vez son más las personas que están recibiéndola porque es segura y efectiva. Así es, Promo 2021. Acabamos. Qué bien que nos hayamos llevado una gran lección. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima actividad de Aprende en Casa para Quinto de Secundaria. ¡Chao!